Una capilla como esta es un centro de culto, es un centro donde los miembros de un barrio o de varios barrios, como en este caso, por ejemplo, esta capilla tiene 3 barrios, que se reúnen aquí los domingos para el culto y luego entre semana para actividades sociales y actividades administrativas, porque las oficinas de los obispos, cada barrio está presidido por un obispo, están aquí en este centro, entonces vienen aquí a las reuniones entre semana administrativas y las actividades, especialmente los jóvenes, que tienen actividades deportivas, actividades de baile y demás. Y luego los domingos pues tenemos las actividades de culto, las reuniones dominicales, y como hay 3 barrios en esta capilla, se tienen que distribuir el tiempo de los domingos para las reuniones de culto y también para las actividades entre semana. En toda España hay unas 115, 120 capillas, más pequeñas que esta, porque tenemos barrios que son congregaciones que reúnen a los miembros para las actividades de culto, y luego están las estacas, que está formada por diferentes congregaciones. Por ejemplo, en Madrid hay 3 estacas, y cada una de las estacas tiene entre 8 y 10 barrios, de manera que una estaca es una suma de barrios y tienen un presidente y 2 consejeros en la estaca que ayudan a los obispos en sus actividades de su congregación, actividades semanales. Pues este espacio es el Salón Sacramental y es aquí donde nos reunimos para celebrar nuestro culto dominical más importante. Aunque hay otras reuniones el domingo, la reunión central es la que celebramos aquí, es la reunión sacramental. Y en ella el orden habitual es que comenzamos cantando himnos, hacemos una oración. Hay algunas personas que entre la congregación que son designadas para cada domingo dirigir un mensaje al resto de los miembros de la Iglesia, pero la parte más importante de esto es que tomamos la Santa Cena, el sacramento, lo que en otras confesiones se conoce como Eucaristía. Nosotros lo llamamos Santa Cena para conmemorar esa última cena en la que Jesucristo instituyó ese sacramento. Esta es el aula donde se encuentra la pila bautismal de la capilla. Es otro lugar sagrado dentro de este centro de reuniones, porque aquí es donde se realiza la ordenanza o ceremonia del bautismo. El bautismo lo realizamos de la misma manera que aparece registrado en el Nuevo Testamento y que enseña Pablo, un bautismo por inmersión, de manera que un sacerdote entra en la pila bautismal con la persona que desea bautizarse y después de pronunciar la oración ritual la sumerge por completo en el agua y vuelve a salir de ella. Se bautizan los adultos que quieren unirse a la Iglesia y en el caso de los hijos de miembros de la Iglesia, los niños no se bautizan hasta que no cumplen 8 años. Entonces, un centro de historia familiar como este pone a disposición de los miembros los registros genealógicos de su familia, porque la Iglesia ha ido microfilmando registros por todo el mundo, y concretamente en España. Entonces tenemos registros civiles, registros religiosos de las parroquias y demás. Entonces, si yo quiero hacer la genealogía de mi familia, y escribir la historia de mi familia, entonces tengo que venir aquí y preguntar, ¿tenéis registros microfilmados en los pueblos tal y tal y tal que son los de mi familia? Sí. Bueno, hay 2 posibilidades, o venir aquí y verlos en las máquinas lectoras que tenemos en este centro, o buscarlos en el ordenador si está digitalizado. Todo eso me informan aquí, de manera que consigo la información y así escribo la historia de mi familia con los datos genealógicos que me proporciona este centro, que es un centro de información. En los templos como este que tenemos en Madrid, hacemos obra vicaria, obra religiosa por los antepasados. Por ejemplo, mi esposa y yo nos hemos casado civilmente, como manda la ley, y después nos fuimos, en aquella época, al único templo disponible y cerca de España, que era en Suiza, y allí nos casaron, o mejor dicho, nos sellaron para toda la eternidad. De manera que mi esposa y yo somos esposo y esposa para siempre. Y cuando no muramos, creemos que seguiremos siendo esposo y esposa para siempre, porque eso lo hicieron en el templo de Suiza. Pero ¿qué pasa con mis padres, con mis abuelos, con mis bisabuelos? Ellos no se casaron sino solo religiosamente por esta vida, hasta que la muerte los separe. Entonces yo llevo sus datos
con respecto a su matrimonio al templo, y allí los casan para toda la eternidad, si ellos lo aceptan en la otra vida. Por tanto, lo que se conoce como la obra vicaria o la obra religiosa por los antepasados fallecidos se hacen en los templos, y los datos de ellos que hacen falta los encontramos en estos centros de historia familiar.